El doctor James Adabagio encabezó el equipo de científicos que llevó a cabo las excavaciones en el refugio. Cuando lo descubrimos pensamos que no contendría ningún tipo de elemento cultural, pero la verdad es que hallamos una serie de objetos y otros indicios de que había presencia humana, varios miles de años antes de lo que se consideraba el comienzo de la vida humana en el Nuevo Mundo. Diseminados por toda esta superficie y también en lugares más profundos alrededor de estos lugares, hay una serie de objetos. Entre los más notables se encuentran fragmentos de cuchillos como este, y las hojas están separadas de la empuñadura. Lo extraordinario de estos objetos es que no solo no son obra de los grupos posteriores de indígenas norteamericanos, sino que presentan una sorprendente semejanza con otros hallados en el norte de China, que tienen 28 o 29 mil años de antigüedad. De hecho, estos objetos podrían mezclarse con colecciones del norte de China, y no podríamos distinguirlos. Lo que nos indican los descubrimientos de Meadowcroft, junto con la información que surge de una serie de asentamientos en otros lugares de América del Norte, es que no hubo una sola migración de seres humanos al Nuevo Mundo, como se afirmaba en los últimos 20 años, sino que hubo una serie de culturas o puntos de difusión. Ahora se plantea que hubo varias oleadas de migración hacia América del Norte. Estos primeros colonos introdujeron muchas líneas genéticas diferentes. Procedían de Siberia, China, Asia Central y de lugares más al sur como Malasia y Japón. En 1996 se descubrió un esqueleto al que se llamó Hombre de Kennewick. El hallazgo tuvo lugar en el río Columbia, en el estado de Washington. Cuando lo examinó el antropólogo forense Jim Chatters, este pensó que eran los restos de un pionero del siglo XIX. Quedó asombrado cuando las pruebas de fechado de radiocarbono revelaron que tenía 9.500 años de antigüedad. Era el esqueleto más antiguo del que se tenía noticia en América del Norte. Pero lo que verdaderamente intrigó a Chatters fue que a pesar de su antigüedad, el hombre de Kennewick no se parecía a los primeros norteamericanos modernos. Tenía un cráneo caucasiano, no mogol, y la reconstrucción de su rostro mostró una clara similitud con los Ainu, que vivían en el norte de Japón. El hombre de Kennewick era un individuo muy golpeado. Presentaba múltiples fracturas de costillas, tenía lesiones en la pierna y el brazo izquierdo, también tenía artritis en el cuello, las rodillas y los codos. No cabía duda de que había llevado una vida dura. Pero lo más interesante, la lesión más interesante desde el punto de vista forense, era una punta de lanza incrustada en la pelvis. De hecho, eso fue lo que nos llevó a fechar los huesos con el método de radiocarbono. Todo lo que se ve es un pequeño orificio, pero en su interior se puede ver una hoja de bordes aserrados de 5 centímetros de largo por 2,5 de ancho y 3/4 de centímetro de grosor. Lo más interesante de esta punta de lanza es que tiene un estilo que después de la muerte de este hombre solo se ve en el este de Washington. Ese estilo desciende por la costa de la Columbia Británica y termina en Washington hace unos 9.000 o 10.000 años atrás. Me refiero a los años de radiocarbono. Los hombres que traen esta punta de flecha son los que hallamos en un período posterior. Esa punta de flecha es muy similar a la de los indígenas norteamericanos modernos. Es muy fácil perderlo en la multitud de indígenas norteamericanos. Por lo que parece, hay una nueva población con características del nordeste de Siberia y empieza a reemplazar a los primeros inmigrantes. Lo que esto sugiere de manera más general es que hubo algún tipo de conflicto. ¿Se trató de un conflicto personal? ¿Alguien se enojó con él por algún tema menor? ¿O se trató de algún conflicto territorial entre poblaciones rivales que acababan de entrar en contacto? En efecto, en un momento empezaron a llegar nuevos grupos, y el hombre de Kennewick tenía un aspecto muy diferente al de los recién llegados, todo lo cual sugiere que hubo una fuerte competencia por el territorio.
Ahora bien, a juzgar por el ángulo de entrada, resulta evidente que esta lanza iba directamente hacia él, que pudo verla venir. El profesor Chatters piensa que el hombre de Kennewick murió por hipotermia y ahogamiento. Desde la muerte del hombre de Kennewick, la población de seres humanos modernos pasó de miles a millones. Dejamos atrás las colonias primitivas de cazadores-recolectores y nos convertimos en granjeros y comerciantes, habitantes de pueblos y ciudades.